puertos de entrada y salida. Habíamos platicado ya en un principio que los puertos son registros también, ¿no? Pero es un solo registro. El puerto es un registro. Un registro es un conjunto de celdas de almacenamiento y para celdas de almacenamiento pues podemos usar flip-flops. Bueno, o sea, si ven ustedes, un puerto es muy parecido a una memoria. Es una memoria, nada más que su capacidad es de un solo registro. Entonces, eso es lo que tenemos como puertos. Aquí vemos un puerto de salida. Es un puerto de salida de 8 bits. Es un registro. Si ven ustedes allí, podríamos dibujar un poquito. Podríamos pensar que aquí está un registro, no, perdón, una celda, aquí otra celda, aquí otra celda. Así, ¿no? Son flip-flops. Así podríamos considerar el puerto. Ahora, puesto que es un puerto de salida, bueno, pues de este lado aquí estaría, uno de estos sería así. Donde aquí está la D y aquí está la Q. ¿Sí? Ese sería un puerto de salida. Tendría 8 flip-flops y eso es todo. Y van conectados directamente al canal de datos, así de sencillo. El canal de datos, punto a punto, cada línea de datos va conectada a un flip-flop de mi puerto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, se ve sencillo. Tenemos puertos de 4 bits, es decir, circuitos integrados que tienen 4 celdas. Entonces podríamos diseñar nuestro sistemita con 2 circuitos de estos. Cada uno de estos tiene 4 celdas aquí. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Con sus correspondientes líneas de habilitación. Igual, cada uno de estos sería un flip-flop, así, donde tenemos la D de un lado y la Q del otro. Así. Entonces podemos usar, eso ya depende de lo que tengamos, ¿no? Podemos encontrar circuitos con 8 flip-flops, podemos encontrar circuitos con 4. Aquí tenemos 2 circuitos y cada uno aporta 4 bits. Tenemos ahora el puerto de entrada. Los anteriores fueron puertos de salida. Este es un puerto de entrada. Es igualito. Lo único que aquí también tenemos 8 celdas, 8 flip-flops. Lo único es que ahora el flip-flop está conectado al revés. La D está de este lado y la Q está acá, ¿no? Pero es el mismo circuito. Y ese ya es un puerto de entrada. Y también podemos tener puertos de entrada de 4 bits con circuitos de 4 celdas. Igual. O sea, realmente lo podemos ver muy sencillo. Podemos incluso hasta combinar y tener un puerto de entrada de 4 bits
y un puerto de salida de 4 bits. En este caso, simplemente los flip-flops, puesto que es entrada, las Ds estarían de este lado y las Qs estarían por acá. Y en este caso, como es salida, pues la D estaría de este lado y la Q estaría de este lado, ¿no? O sea, así de simple es la conexión de puertos. Allí tenemos ya un arreglo, un arreglo de 2 puertos. Vean ustedes cómo el canal de datos se comparte y entran todos los datos, entran a un puerto, pero también entran al otro puerto. Tenemos puerto A y puerto B. Bueno, algunos micros utilizan, a ver, habíamos platicado, a ver, Joan Calzada, a ver si te acuerdas. Sí, profe. Joan Calzada. ¿Qué diferencia tenemos entre las variables de direccionamiento y las variables de selección? ¿Para qué sirven unas? ¿Para qué sirven las otras? Me acuerdo que la variable de dirección era la información que mandaba nuestro circuito, y la variable de selección era lo que poníamos en los deep switch, ¿no? No, creo que no. Alan, ¿tú qué respuesta me podrías dar? Alan Luna. Que bueno, lo que nosotros queremos proyectar en la variable de selección, la pasaríamos directamente a la dirección, ¿no? Está muy ambigua tu respuesta. Brenda Urbina. Brenda. En concreto, lo que quiero saber es, ¿para qué sirven las variables de selección y para qué sirven las variables de direccionamiento? Las dos forman el canal de direcciones, pero ¿para qué uso unas y para qué uso las otras? Brenda, ¿no estás? Recuerden que si no van a participar, no tiene caso que estén aquí. Los problemas con el micro, pues ya llevamos un año así, yo creo que ya ese ya no debiera ser problema, ¿no? Pues tenemos ya mucho tiempo trabajando. Si tenemos problemas con con el micrófono y tenemos problemas con el audio, pues ¿qué estamos haciendo tomando una clase a distancia? No me parece lógico. Rebeca Torres. Brenda, arregla el Sí, problema de profe. tu micrófono que te voy a volver a preguntar. Perdón, ¿con quién estaba? Rebeca, ¿verdad? Sí. A ver, espero que se haya entendido mi pregunta. Quiero saber explícitamente, específicamente, ¿para qué sirven las variables de direccionamiento y para qué sirven las variables de selección? Las variables de direccionamiento, pues nos dan la dirección de los registros.
¿Ok? donde vamos a meter la información bueno, donde vamos a meter los datos. Y Ok. las variables de selección, yo entiendo que son las que nos van a seleccionar o habilitar o inhabilitar las memorias. El circuito integrado, ¿no? Ah, O sí, sea, las variables de direccionamiento son las que nos dan la dirección del registro. sí, Y las variables de selección nos seleccionan qué circuito de memoria estoy habilitando, ¿no? ajá, O sea, una seleccionan el circuito y otras seleccionan el registro adentro del circuito. ¿Sí está claro para todos? Las variables de selección seleccionan el circuito integrado, son las que van conectadas al chip select. Las variables de selección seleccionan el circuito integrado. Las variables de direccionamiento seleccionan el registro adentro del circuito integrado. Bueno, tenemos aquí en la pantalla eh, eh, muchos micros, miren, con, con 8 variables, podemos generar 2 a la 8 combinaciones, es decir, 2 a la 8 direcciones. ¿Cuánto es 2 a la 8, Alan? ¿Cuánto, profesor? ¿2 a la 8? Sí, 2 a la 8. 256. Ok. 2 a la 8 son 256 combinaciones, donde cada combinación representa una dirección. Nuestra computadora, más o menos, ¿como cuántos puertos tiene? ¿Alguien ha hecho la cuenta de cuántos puertos tiene nuestra computadora? Más o menos. Tiene el teclado, el mouse, la pantalla, el disco, tiene dos USBs, tiene uno de red, Uno de no sé, HDMI, otro más. En total, ¿cuántos llevamos más o menos? Así a la vista, ¿cuánto tiene? como 8. Como 8, como 10, ¿verdad? Así a la Sí. vista. Entonces, si ven ustedes 256 direcciones, pues son bastantes, como para conectar 256 puertos, ¿no? Entonces, lo que hacen algunos fabricantes es, para simplificar el diseño, utilizan las variables, las 8 variables menos significativas del canal de direcciones para seleccionar los puertos, y así el mapa de puertos pues no es tan grande. Simplemente 2 a la 8, 256 combinaciones, pues son suficientes para los puertos que vamos a diseñar, o a los puertos que vamos a incluir en nuestro diseño. Y eso vamos a hacer nosotros en nuestro curso también. Vamos a considerar que las variables más bajas, de A0 a A7, son las que vamos a utilizar para seleccionar los puertos. De modo que si ven ustedes allí, de A0 a A7, tenemos desde 0 hasta 255 direcciones. ¿De acuerdo? Y así lo vamos a hacer. Son las que vamos a utilizar para seleccionar nuestros puertos. Aquí vemos, en este caso, bueno, si ven ustedes aquí, y esa era mi pregunta hace rato, yo estoy indicando nada más variables de selección, utilizando A0 hasta A7. ¿Por qué pongo variables de selección y ya no pongo variables de direccionamiento? ¿Por qué estoy excluyendo las variables de direccionamiento?
David Pascual, Sí, presente. ¿por qué consideras tú que no tengo ahí separadas variables de selección y variables de direccionamiento? Ya nada más estoy considerando variables de selección. Bueno, quisiera creer que es porque ya no están juntas, ¿no? Sino son independientes las direcciones a donde se va cada uno. No. Miren, en este ejemplo. Aquí tenemos, tenemos este que llamé yo puerto A. Aquí están las celdas. Y aquí están mis variables de direccionamiento. Según lo que dijo su compañera hace rato, las variables registros de la memoria y las variables de selección, el circuito integrado. Mi pregunta aquí, en ese circuito, ¿cuántos registros tenemos? ¿Con quién estaba yo? Conmigo. Con David. 8. ¿Cuántos registros? 8. Perdón, 256, ¿no? No. ¿Alguien me puede decir cuántos registros tenemos ahí? Dos, ¿no, profe? Estamos hablando nada más de esto. Es más, me voy a ir acá. Aquí. ¿Cuántos registros tenemos? 8. 8. A ver otra vez. ¿Qué es un registro? Es un conjunto de biestables. Un conjunto de biestables. Ahí, ¿cuántos registros tenemos? ¿Cuántos biestables tenemos? A ver, ¿qué es un puerto? Un conjunto de registros. A ver, entonces, ¿qué es una memoria? Los puertos son registros y una memoria más bien es el conjunto de los registros. A ver, otra vez, ¿cómo? Que los puertos son registros y una memoria es el conjunto de los registros. Ok. A ver, una memoria es un conjunto de registros y un puerto es un registro.
¿Sí está bien? Sí, O sea, este es un registro. Ese es un registro que tiene con celdas 8 biestables. con 8 Bioestables. biestables, ¿no? Ese es un registro. Entonces, ¿para qué me sirven mis variables de direccionamiento? Para seleccionar el registro, ¿no? Dentro del circuito integrado. Ándale, para seleccionar el registro dentro de un circuito integrado. Estamos hablando de una memoria que tiene varios registros. Pero en este caso, únicamente tiene un registro. ¿Sí se observa? Que nada más tiene un registro. Sí, ¿Ok? Tenemos entonces un solo registro. ¿Necesitamos variables de direccionamiento? no, pues solo hay una dirección. Así es, solamente hay una dirección. Entonces, cuando yo habilito el circuito integrado, automáticamente estoy direccionando, estoy seleccionando el único registro que hay adentro, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, Si Sí, hubiera profesor. 2 registros, 3 registros, 4 registros, 5 registros, pues sí se requerirían de variables de direccionamiento. Pero como solamente hay uno, pues simplemente seleccionando el circuito, con eso ya automáticamente selecciono al único registro que hay adentro. Por esa razón, no requiero yo de variables de direccionamiento. Y aquí en el ejemplo que estoy dando, hablamos únicamente de variables de selección. Variables de selección. Porque cada una de esas combinaciones, pues me va a seleccionar 256 circuitos integrados, ¿no? Donde cada circuito integrado adentro va a tener un solo registro. Por eso no tenemos variables de direccionamiento, todas son variables de selección. Entonces, las 256 combinaciones serían para seleccionar 256 puertos o 256 registros, donde cada registro está adentro de un circuito integrado. Ok, espero que eso se haya entendido. Tenemos, por ejemplo, allí tomando de ese mapa dos combinaciones, ceros, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, cuyo valor hexadecimal pues es 0, y esa sería para direccionar el puerto A. Luego tenemos las mismas combinaciones, con un 1 al final, sería la dirección 1, y sería, le estoy dando el nombre de puerto B. Como ven ustedes, con esas funciones, son funciones de selección, yo puedo habilitar dos puertos, el puerto A y el puerto B, y ahí están mis funciones de selección. Mis funciones de selección las estoy tomando directamente de lo que, como ya lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Para el puerto A, tenemos que es igual a A7 negada, A6 por A6 negada, A5 negada, A4 negada, A3 negada, A2 negada, A1 negada y A0 negada. Esa es su función, perdón, su función de selección. Para el puerto B va a ser A7 negada, A6 negada, A5 negada, A4 negada, A3 negada, A2 negada, A1 negada y A0 sin negar. Ese es el puerto B.
y esas serían mis funciones de selección para 2 puertos dentro de un sistema. Y ahí estaría mi circuito de interfase, que sería mi decodificador, donde estoy colocando, por un lado, mis variables de selección y luego las compuertas para generar la función puerto A y función puerto B. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien, supongo. Bueno, el siguiente paso bueno, ahí están las mismas, puerto A y puerto B. Así. A ver aquí, para reducción de funciones, vamos a empezar a utilizar 2 métodos. Uno va a ser por inspección visual y otro es por mapas de Carnot. Aquí podemos hacerlo directamente con mapas de Carnot, pero tendríamos mapas de 8 variables que serían bastante complejas. Aquí lo que vamos a hacer es aprovechar que las funciones son mutuamente excluyentes. Es decir, si yo selecciono el puerto A, el puerto B queda excluido. Si yo selecciono el puerto B, el puerto A debe quedar excluido. No hay manera, no hay combinación en que por alguna razón esté yo seleccionando los 2 puertos a la vez. Entonces, al ser mutuamente excluyentes, yo puedo aprovechar y hacer una inspección visual y decir, bueno, voy a eliminar todas aquellas variables que tengan el mismo estado. Es decir, A7, por ejemplo, es 0 en puerto A y es 0 en puerto B. Entonces lo elimino. La variable A6 es 0 en puerto A y es 0 en puerto B. La elimino. La variable 5, de igual forma, la elimino. La variable A4, por lo mismo, la elimino. Así hago con A3, con A2 y con A1. De modo que mis funciones quedan dependiendo únicamente de la variable A0. Y eso es lo que tengo yo aquí. Mis funciones se reducen a que puerto A es igual a A0 negada y puerto B es igual a A0. Eso es suficiente para reducir mi función. Si tuviera yo algo más, me iría yo a mapas de Carnot. ¿De acuerdo? Y bueno, mi sistema queda de esa manera. Tengo mi puerto A y tengo mi puerto B. Y aquí está mi variable A0 que va conectada directamente al puerto B. Aquí fíjense, estoy obteniendo que el puerto A es igual a A0 negada. Entonces, aquí está A0, aquí está A0 negada y aquí es A0 sin negar. Nuevamente aquí tengo que observar el puerto A si se habilita con 1 o con 0. La G no tiene testa, quiere decir que se habilita con 1. ¿De acuerdo? Entonces las funciones que obtuve están bien, no las tengo que negar. Si yo tuviera aquí que G se habilita con 0, entonces tendría yo que negar mis funciones, ¿no? Tendría yo que poner puerto A negada es igual a A0 negada y negada. Es decir, que el puerto A negada es igual a A0. Eso sí, mi circuito me dijera que se habilita con 0, pero como no es así, entonces se queda así. ¿De acuerdo? Y esa es la interfase para conectar 2 puertos, el puerto A y el puerto B, en la dirección 0 y 1 respectivamente. ¿Ok? Entonces ya vimos
interfase de memorias y estamos viendo interfase de puertos. Vamos a dejarlo aquí y nos vemos la siguiente clase. Recuerden, está esta tarea, hoy la subo para entregar el viernes. Es investigación nada más, pero recuerden el formato debe ser el mismo, es objetivos, marco teórico, desarrollo, el desarrollo pues nada más es la investigación que consigan, ahí tienen que hacer sus operaciones para demostrar que lo que dice la tarjeta corresponde a los manuales, conclusiones y de dónde hayan tomado la información, la bibliografía o referencias bibliográficas. Todos tienen ese mismo formato. Respecto a sus prácticas, algunos subieron ya la parte correspondiente, otros no. Recuerden que, bueno, los que no subieron su práctica, pues no pueden tener 10, tendrán una calificación inferior, pero de todos modos, sugiero yo que la entreguen, porque una práctica es mejor que valga 6 a que valga 0. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a seguirle. Nos vemos la próxima clase.